Bueno, muy buenos días a todos, siendo la hora en punto, 10 de la mañana desde Bogotá. Queremos darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener un espacio en el que queremos que toda la audiencia nos ayude a hacer todas las preguntas y que participe a través del chat de la aplicación. Hoy vamos a hablar sobre vacunación desde la perspectiva de cuáles son esos desafíos que tenemos en términos de logística, trazabilidad, seguridad y generar confianza en este proceso tan relevante que estamos surtiendo a lo largo de América Latina. Quiero agradecer a los 4 caballeros que me acompañan el día de hoy desde diferentes lugares de América Latina. Ahora, cuando empecemos a conversar sobre esto, voy a pedirle a cada uno, bueno, empecemos, si les parece, unos cuantos segundos cada uno que nos cuente desde qué lugar nos acompaña hoy, en qué país están, el rol que tienen y bueno, que podamos entrar en materia. Entonces, Carlos Solano, empecemos por ti, ¿Qué ¿te parece? tal? Claro, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos. Los saludo muy cordialmente desde la ciudad de Monterrey, en México. Esto es en el norte del país, al sur de la frontera con el estado de Texas, en Estados Unidos. Y actualmente soy el CIO para Tech Salud, que es un sistema de salud privado académico por parte del Tecnológico de Monterrey. Carlos, muchas gracias. Carlos, Claro, muchas gracias. Carlos Otero, ¿te parece? Ok, perdón. Hola, buen día a todos, gracias por la información. Yo soy Carlos Otero, soy médico informático, estoy en Buenos Aires, Argentina, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y soy el jefe de informática clínica, que en inglés sería el CMIO, el Chief Medical Information Officer, así que ansioso de poder discutir sobre el tema hoy. Muchas gracias, bienvenido, Carlos. Ismael. Hola, muy buenos días. Gracias por esta amable invitación. Soy Ismael Bastos, soy químico farmacéutico. Actualmente estoy aquí transmitiendo desde la Fundación Santa Fe de Bogotá, una de las instituciones de salud líder del país, en Bogotá. Y actualmente me estoy desempeñando como subdirector de cadena de abastecimiento. Muchas gracias, bienvenido. ¿Y Andrés? Gracias, Sandra. Muy buenos días y tardes para la audiencia. Mi nombre es Andrés Ávila. Soy el gerente de marketing de soluciones de industria para Latinoamérica en Zebra Technologies. Estoy basado en Bogotá, Colombia. Sin embargo, el alcance de mi posición pues da para toda la región, incluso incluyendo Brasil. Y un gusto estar con ustedes en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. La dinámica va a ser esta para las personas que se están uniendo. Vamos a tener primero unos minutos de contexto de presentación desde la perspectiva de Zebra. Zebra es la compañía que hace posible tener este espacio el día de hoy. Agradezco a todas las personas que en el chat se están presentando. Vale, bienvenido ahí. Cuéntenos quiénes están, de dónde nos acompañas. César Pardo, gracias por contarnos que nos acompañas desde la Secretaría de Salud del municipio de Bello en Antioquia. Y vamos a ir a conocer ese contexto, nos lo va a presentar Andrés Ávila y después vamos a hacer las preguntas. Espero, señores panelistas, poderles hacer muchas preguntas difíciles desde las que hagan nuestros participantes el día de hoy. Andrés, la audiencia es tuya. Te vemos perfecto. No te escuchamos, Andrés, estás cerrado el micrófono. Perdón, estaba hablando en mute. Ahora sí. Sí, bueno, gracias Sandra y audiencia. Básicamente el objetivo de este seminario es conversar un poco también sobre todos los retos que desde toda perspectiva tenemos en términos de la trazabilidad. Y la trazabilidad como tal no solamente está relacionada en este caso que vamos a profundizar un poco más en la vacunación, sino alrededor de todos los procesos, tanto médicos como administrativos, que una institución hospitalaria puede tener, no solamente para las regulaciones, para cumplir con las regulaciones, sino también para tener una mayor eficiencia operativa en un entorno que es bastante demandante y bastante ocupado, que es el entorno hospitalario y en general el sector de la salud. Y es que históricamente las vacunas siempre han sido, digamos, una parte importante
del sector salud para protegernos todos como pacientes, inclusive de enfermedades dañinas y pues evitar tener contacto con ellas. Sin embargo, pues el contexto en el que estamos actualmente hace que el tema de vacunación tome una relevancia muy importante y digamos que hay un proceso colaborativo desde todo punto de vista, desde los proveedores tecnológicos, los gobiernos, las instituciones de salud, todos los que estamos de cierta manera relacionados con el sector, venimos hablando bastante en este instante. Y es que la pandemia da o ha dado, y si ustedes revisan de pronto procesos de colaboración anteriores, en mi caso, yo no había visto un despliegue de colaboración como el que estamos viviendo en este momento para proteger o para tener protección con respecto a lo que venimos trabajando con la pandemia desde el sector salud. Y es que no solamente los gobiernos, sino también organizaciones, ONGs, ciencias de la salud, la academia y otros sectores también, como por ejemplo el tecnológico, pues vienen trabajando en acciones conjuntas para generar no solamente educación, sino también, de cierta manera, las soluciones que necesitamos en el día a día para afrontar este proceso de vacunación contra contra el virus de COVID-19. Y esto básicamente es porque cada vacuna y el desarrollo que se dio el año pasado y hasta que llegamos a diferentes formulaciones, cada vacuna tiene sus requisitos específicos. Pero adicional a esto, los países también tienen sus normatividades diferentes y las entidades regulatorias mundiales también están hablando en este momento de cómo afrontar este desafío de la vacunación. Y basado en tres requisitos que son importantes: la distribución, el transporte y la aplicación. No solamente cuando nosotros estamos yendo a un sitio de vacunación, pues, y nos aplican la vacuna como pacientes, solamente vemos el proceso de aplicación, pero detrás de todo esto hay un proceso muy fuerte y hay un proceso que debe ser diseñado de tal manera que se pueda garantizar algo muy importante, que es la seguridad y la protección de los derechos del paciente, en todo sentido. Entonces, por esto es que hablamos de un proceso que sea eficiente, que sea predecible, que se pueda controlar de cierta manera, que sea repetible, dado que, por ejemplo, en este caso estamos en una campaña de vacunación a nivel global, en donde América Latina tiene algunos países que, si bien es cierto, vienen un poco más avanzados, en general todavía tenemos camino de ciertos meses para poder inmunizar a la población que se necesita inmunizar, sobre todo en la región. Y por esto la escalabilidad también es importante. No solo porque estamos hablando solo de los países, sino estamos hablando que los países también tienen zonas apartadas con diferentes requisitos en términos de preservación, de transporte, donde es fundamental poder contar con esta información. Y esto, básicamente, que les acabo de comentar, pues es un reto. Y uno de los retos o unos de los retos que quiero comentarles en este momento, pues están dados en ciertas preocupaciones globales que se han venido trabajando en foros con la Organización Mundial de la Salud, con el Banco Mundial, de cómo poder tener acciones que puedan superar estos retos. El primero es la falsificación. Definitivamente, y no es un tema de América Latina, es un tema mundial. La falsificación de vacunas es un tema y de medicamentos, de cierta manera, es un tema que afronta el sector salud y que de cierta manera también afecta la salud de las personas. El segundo punto es la visibilidad, que efectivamente las vacunas que se entregaron, que se compraron, sean de cierta manera despachadas al sitio donde deben estar, sean entregadas a los profesionales de la salud que deben estar haciendo el proceso. El tercer punto, y va de cara con el paciente como tal, es la confianza. ¿Qué tanta confianza le estoy generando al paciente de mi proceso? Y les voy a contar una anécdota que tuve hace poco en el proceso de vacunación con mi mamá. Mi mamá estaba priorizada en las etapas de vacunación acá en Colombia, y ella recibió su vacuna muy bien y estuvo, digamos, coordinado el primer proceso. Pero para la segunda dosis, el tipo de vacuna que le aplicaron a ella requiere la segunda dosis en 3 meses. Pero resulta que le llegó la notificación a ella para recibir su segunda dosis en un mes. Entonces, ese tipo de información tú lo ves como paciente y dices,
ok, pero ellos deberían saber que mi dosis es dentro de 3 meses y no la dosis dentro de un mes. Me generaron una cita automática y de cierta manera todo este tipo de problemas de manejo de información generan esta falta de confianza en el usuario final, que de cierta manera pues tanto el ruido mediático como todos los procesos que nosotros vivimos en la salud, pues esta confianza pues está, digamos, un poco afectada en términos del paciente y pues se debe garantizar de cierta manera esa confianza también desde los prestadores de salud y desde el sistema como tal. Y el cuarto punto pues va relacionado a la trazabilidad, que definitivamente yo pueda definir en dónde apliqué el producto, cómo lo apliqué, de qué manera, qué profesional lo hizo, en qué momento, qué lugar y bajo qué condiciones, para que de cierta manera también se pueda garantizar ciertos estándares regulatorios que se están definiendo en términos de trazabilidad de vacunación, pero también proteger al paciente y proteger a la institución hospitalaria de problemas futuros. Y hablando un poco más en detalle de cada uno de los puntos, en falsificación, básicamente la OMS tiene una regulación en este sentido y es donde se pide una supervisión efectiva de la cadena de suministro para, de cierta manera, reducir este riesgo de productos médicos y garantizar la calidad o evitar esta calidad inferior que muchas veces se da, por ejemplo, con cadenas de frío deficientes o con problemas de transporte que de cierta manera afectan la calidad del producto. Y el otro tema es cómo garantizar que realmente las vacunas o los productos que estamos utilizando pues no sean falsificados. Hay diferentes cosas, situaciones que han pasado en este sentido en la falsificación de vacunas. Hay aplicaciones de otros medicamentos que se han entregado o inclusive aplicaciones de dosis vacías, o sea, diferentes opciones o diferentes cosas que han pasado inclusive pues en varios países de nuestra región. Y es que ahí ya está confirmado de cierta manera la presencia de laboratorios no autorizados que crean vacunas falsas, que finalmente engañan a la población y que de cierta manera también el proceso de transporte, pues es un proceso de transporte que no es el adecuado y que puede afectar la salud humana y también la estabilidad, digamos, del paciente en este sentido. Y dentro de la regulación que se está trabajando en el 2019, la OMS trabajó en el mecanismo de Estados miembros sobre este tema de los productos falsificados y desarrolló una orientación normativa que está disponible en este momento en la página de la Organización Mundial sobre los sistemas de trazabilidad y cómo ellos pueden ayudar a ciertas políticas en relación a la vacunación. Y esto tiene que ver también con la visibilidad. El proceso de vacunación, pues es un proceso dispendioso, pero que también debe comunicarse de manera clara para todos los stakeholders que están involucrados en el proceso de vacunación, ya sean aseguradores en salud, ya sean las mismas instituciones hospitalarias o inclusive en algunos países se ha abierto a que terceros, como en Estados Unidos, que se puedes vacunar en una droguería, en una farmacia, en otras instituciones, cómo coordinar de cierta manera que el proceso se entregue de manera clara, comprobado y basado en pruebas. Y las pruebas generalmente son manejadas desde la perspectiva de la trazabilidad. La trazabilidad, uno de los principales puntos es que tú puedes garantizar el proceso end-to-end desde donde se fabrica la vacuna hasta todos los puntos por donde pasa este producto hasta llegar a la aplicación e inclusive a la evidencia que tú le entregas a la persona que recibe la vacunación como tal. Y esto hace parte de la confianza, cómo a través de un proceso de trazabilidad efectivo puedo eh, darle esa confianza, no solamente inclusive al paciente, sino también a toda la cadena de valor o cadena de suministro que está detrás del proceso de vacunación. Y es ahí donde también la confianza y la tendencia a la vacunación pues, puede aumentar en el sentido que las personas van a tener una mayor confianza en el proceso que se está entregando en los diferentes gobiernos. La trazabilidad es un tema importante y ha sido agenda de discusión de la OMS, sobre todo en el último tiempo, basado en tecnologías y ellos lo recomiendan. De cierta manera, muestran que la necesidad de tener este proceso con apoyo tecnológico o técnico ayuda bastante en la cadena de suministro. Y de cierta manera, lo que les decía, en un proceso end-to-end, donde podamos, desde la etapa final hasta el lugar,
donde se le administra al paciente este producto, y pues es un tema que aplica no solamente para vacunas, sino para muchos insumos médicos como tal. ¿Y por qué es importante la trazabilidad? Dentro del contexto que tiene la OMS como meta para el 2030 en términos de cobertura universal, la OMS reconoce que los sistemas y las tecnologías de información van a ser parte y van a garantizar esa integridad y esa eficiencia dentro de la cadena de suministro. ¿Para qué? Básicamente para poder apoyar estos procesos y ser mucho más eficientes. Y en este término de trazabilidad, ya hay países que vienen trabajando en regulaciones, incluso en América Latina hay países que vienen un poco más avanzados que otros con regulaciones gubernamentales. Sin embargo, ya en el mundo hay 70 países o más de 70 países que tienen sistemas de seguimiento y de localización. En la Unión Europea, de hecho, hace unos años se estableció un proceso de manejo de medicamentos regulados y de control de medicamentos falsificados que aplica para toda la Unión Europea, y que de cierta manera, pues los procesos buscan que el paciente o que el producto llegue al paciente y sea adecuado, aumentando su confianza. Y es que las soluciones tecnológicas permiten, este es un caso que tenemos o que buscamos en Holanda, como una solución tecnológica, o inclusive básica, como la lectura o escaneo de códigos o el uso de códigos de barras en la administración de vacuna, puede reducir los errores en un 80%, puede ayudar al mantenimiento y a la conservación de los registros, facilitando el proceso de trazabilidad en términos de investigación y también el proceso per se como tal de vacunación en este sentido. Y para esto nosotros como Zebra pues creamos una trazabilidad integral desde los kits de suministros en diferentes puntos de la cadena de suministro, los lectores que se necesitan para poder capturar esta información en los diferentes sistemas, así como un ecosistema completo que se permite o que permite trazar estas vacunas de manera rápida, segura y precisa a través de códigos de barras en los diferentes puntos, en las diferentes etapas de la cadena de suministro, ya sea en el transporte o en la distribución o en la misma administración y entrega de dosis para el proceso en el sector salud. Y contamos con diferentes esquemas, ya sea desde los brazaletes de identificación hasta impresoras, lectores, computadores móviles, software que acompaña todas estas soluciones en un ecosistema completo, y tecnologías incluso avanzadas de trazabilidad, como puede ser la tecnología de radiofrecuencia, que también mis compañeros de pronto que también tienen un detalle un poco más técnico en términos de usabilidad de diferentes tecnologías, pueden ver los beneficios que pueden entregar también a la institución hospitalaria en este sentido. Y esto finalmente, ¿qué permite hacer? Básicamente, verificar que la vacuna sea la correcta o la indicada que se le entrega al paciente. Realizar verificación automática de la entrega de las vacunas como tal. Y también entregar la información adecuada o la información que muchas veces las entidades de salud entregan para el acceso confiable en este sentido, mejorando la cobertura y la distribución de las vacunas de manera oportuna y equitativa, y evidenciando que realmente unas vacunas se entregaron en el lugar que era adecuado y se le dieron a las personas que realmente las necesitaban o estaban en el proceso o en las fases de vacunación. Realizando seguimiento y localización a los efectos adversos también, ciertos lotes, que eso puede pasar, y no solamente con vacunas, sino con todos los medicamentos, hacer seguimiento de a quienes se les aplicó un determinado lote de producto o un determinado lote de vacuna para garantizar reacciones adversas o atención a reacciones adversas, y acceder a la documentación precisa de vacunación. Y esto ha sido una preocupación de todos, inclusive la UNICEF ha propuesto una especificación de un sistema de trazabilidad básico, mínimo, para ayudar a que los países, incluso los más pobres, tengan un proceso de trazabilidad, digamos, básico, de tal manera que se pueda evitar la falsificación y poder superar los nuevos retos que llegaron para quedarse. Definitivamente todos los profesionales médicos lo mencionan. El tema del COVID es un tema que llegó para quedarse y que de cierta manera va a ayudar a mejorar otros procesos dentro del entorno médico
que, pues, dada la investigación que tuvimos que tener, se están generando. Y ahora más que nunca, y es una conclusión que quiero dejar para ustedes hoy, es que la confianza de los pacientes aumenta a medida que también toda la cadena de suministro les permite mostrar un proceso de trazabilidad y un proceso de gestión efectivo para ellos. Y bueno, con esto los dejo. Muchísimas gracias por este espacio de introducción y procedemos al panel, Sandra, contigo y con las demás, con los demás Gracias, Andrés. invitados. Creo que tomas bueno, elementos muy interesantes para la discusión. Quiero empezar preguntándoles a Ismael, a ambos, Carlos Solano y Carlos Otero, perdón que les diga con los apellidos, pero es para, No sí, pasa para nada. poderlos diferenciar aquí en la conversación. Y es, con este contexto y esa lógica, yo creo que todos lo sabemos, el problema de falsificación, no solo de vacunas, sino de medicamentos, de dispositivos, o sea, eso es, de hecho es noticia en Colombia hoy, ayer 2 toneladas de medicamentos de alto costo, una banda que siguieron casi 2 años y 13 personas empiezan a judicializar por el tema, o sea, eso sabemos que existe. ¿Cuáles creen ustedes que son esos pasos a surtir para que desde la trazabilidad y mejorar esos procesos de logística podamos afianzar la confianza en los procesos de vacunación para los pacientes, para la ciudadanía en general? Con ese contexto que nos plantea Andrés, ¿ustedes cómo lo ven? Creo que Carlos Solano está que habla porque Sí. tiene el micrófono abierto. Empecemos contigo. Claro, muchas gracias. Fíjate, para mí este es un tema súper importante, ¿no? El impacto, y ahorita que estaba escuchando la presentación de Sebra, o sea, clavadísimo con lo que nosotros pensamos, ¿no? El impacto y la falta de trazabilidad de los medicamentos, de las vacunas, es un problema gravísimo y grandísimo, ¿no? Durante el tiempo que yo trabajé en una compañía de farmacias en Estados Unidos, que tienen como logotipo una W roja, pues se dedicaban muchos recursos, tiempo, dinero en verificar que todos los medicamentos que se venden en las farmacias son auténticos, ¿no? Y esto ocurre en Estados Unidos, o sea, entonces no es nada más un problema latinoamericano, sino que es un problema de largo alcance. Y pues no nada más tiene un impacto económico, sino también un gran impacto sobre la confianza y muy posiblemente sobre la salud de los pacientes, ¿no? Recientemente el New York Times sacó un artículo en donde se identificaron vacunas COVID apócrifas, tanto en Polonia, que es parte de la Unión Europea, como en México, ¿no? Y en México, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, pues los gobiernos se han encargado de perder la confianza de sus ciudadanos, ¿no? Y yo creo que la manera de mitigar este proceso es el de, pues sí, este proceso de las vacunas, es el de transparentar con la ciudadanía los orígenes y procesos de logística de las vacunas que se van a recibir. Pero esta transparencia debe ser descentralizada, dado que al haber una sola entidad manejando esta información, pues siempre es susceptible a malos manejos, ¿no? Al ser centralizado. Y pues se debe transparentar, como bien dicen los estadounidenses, de from cradle to grave, y que es algo que Andrés estaba diciendo, de la cuna a la tumba, ¿no? Y en términos de manufactura, desde las materias primas hasta que llega a las manos del consumidor, ¿no? El primer paso, pues, que la ciudadanía, de la mano de la industria, pues deben organizarse para poder crear entidades que puedan gestionar y transparentar esta trazabilidad, el origen y el camino que han seguido estos medicamentos, y acto seguido, pues habilitar por medio de tecnologías de información, como bien apuntaron también, esta trazabilidad y ese origen de estos medicamentos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Ismael, ¿qué tan fácil es esto, poder transparentar y llevar esa trazabilidad ya cuando estamos hablando de la operación? Tú que estás al frente del tema en una gran institución aquí en Colombia. No es sencillo, más que, digamos, el tema de trazabilidad no es reciente. De pronto, hoy en día está mucho más en boga por el tema de vacunación y ante una pandemia se vuelve súper riguroso y tratamos de hacer todos los esfuerzos por fortalecerla, pero el tema de trazabilidad es un tema que lleva muchas décadas en desarrollo, que desafortunadamente no ha tenido la evolución que necesita. Y no lo estoy diciendo solamente en el tema de medicamentos, en el tema de dispositivos de pronto se han hecho algunos esfuerzos, pero basados en los errores o en las fallas que han tenido algunos equipos. Entonces nos preocupamos por la trazabilidad de los dispositivos médicos como los cardioresincronizadores, los marcapasos,
pero el tema de trazabilidad debería ser algo que nos debería haber preocupado de décadas atrás y que hubiéramos debido fomentar mucho más y que ya hoy deberíamos tener resuelto, poder llegar desde el punto de fabricación, incluso nosotros lo veíamos con algunos de los estándares de JCI, de tener la claridad de cuáles fueron los materiales con los que se fabricó un medicamento, un dispositivo médico, cuál fue la calidad de esa materia prima, hasta el momento en el que se implanta o se utiliza en un paciente un medicamento, un dispositivo médico, y tener la claridad incluso hasta la georreferenciación de esos pacientes, de a dónde se fue el paciente que yo vacuné hoy, a dónde va a estar mañana, cuál es su sitio de ubicación, y esa trazabilidad al detalle de la fecha, el lote que lo utilicé, cuáles fueron los insumos que asocié también, porque hablamos no solamente de la vacuna, también tenemos que trazar la jeringa con la que vacunamos, también tenemos que trazar cada uno de estos insumos que utilizamos para intervenir en un paciente, ya sea incluso en un proceso que hoy en día es más simple, que es el de vacunación. Entonces, no es sencillo lograr integrar, pero creo que este es el punto de quiebre en el que nosotros deberíamos fortalecer todas las estrategias y sobre todo tratar de conectar todas las tecnologías, inclusive las plataformas de información que existen para que esa trazabilidad finalmente se dé. Un ejemplo sencillo, tenemos aquí en Colombia un código de barras en nuestras cédulas, un código que está en la cédula, pero aún así no lo utilizamos para el momento en el que vamos a vacunar a un paciente con la vacuna de COVID. No utilizamos eso, o sea, puede llegar una persona con otra cédula y no somos capaces de escanear la cédula para ver si es esa persona, si está priorizada, si está en los registros de las plataformas que dijimos. Es tal vez hacer ese esfuerzo final de integrar las tecnologías que ya hemos evolucionado por separado para generar finalmente la trazabilidad que queremos. Me parece muy relevante, y para ambientar la continuación de la discusión para Carlos Otero es, claro, no es un problema nuevo, no es digamos que hay tecnologías, lo mostraba Andrés, o sea, hay tecnologías que permiten hacer esto, pero en salud pues como que apenas estamos diciendo, venga, ahora sí, a raíz de esto del COVID, prestémosle un poco más de atención al tema. Y hay un tema relevante sobre sistemas de información y datos. Carlos Otero, cuéntame en tu perspectiva y en tu amplia visión que sé que tienes del tema en la gerencia y gestión de la información. ¿Cómo ves tú esos desafíos para que este proceso que estamos adelantando de vacunación mejore la trazabilidad y nos pueda dar mayor confianza como ciudadanos en todos estos procesos? Bueno, obviamente que coincido con lo que venían hablando, que no es un problema nuevo, que bueno, como toda crisis es oportunidad, seguramente esto va a dar un gran empuje a que podamos resolver por lo menos de alguna manera alguna problemática que ya veníamos sufriendo, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo atrás. Pero otra de las grandes problemáticas que es una problemática y que también es una oportunidad, es que todo es trazable. Ismael un poco lo decía, digamos, o sea, todo debería poder ser trazado. Los dispositivos, las prótesis, los medicamentos, pero incluso la información, que en gran parte es también lo que me preocupa a mí también. ¿Quién generó esa información? ¿Desde dónde viene? Digamos, en qué momento se generó? ¿En qué contexto? Digamos, como para que los sistemas también puedan empezar a entender qué hacer con esa información puntual. Y la otra gran problemática es la estandarización en estos procesos de trazabilidad. Y ahí es donde la tecnología, Andrés lo contaba bien, empieza a cobrar un valor fundamental. Puedo resolver internamente desde mi hospital, desde mi clínica, desde mi lugar chiquito, digamos, desde mi lugar pequeño, puedo resolver ciertos procesos de trazabilidad, pero si no estandarizo esa trazabilidad, después, digamos, es muy difícil poder continuar con ese camino. Creo que Andrés, o no me acuerdo si Ismael o Carlos lo mencionaban, esto de los pacientes no pertenecen a un único sistema de información en salud, que sería lo que nos encantaría. Se mueven, se mudan. En Argentina eso es muy difícil porque cada distrito gestiona la salud de manera independiente, es un país federal, entonces yo tengo que saber, aun cuando mi sistema de salud, como el hospital, comparte la red entre diferentes niveles de estado, yo tengo que empezar a interpretar cómo se traza en este estado, qué pasa si mi paciente vive en un estado pero se vacuna en otro, digamos. Entonces la disponibilidad de vacunas es diferente, reciben de una manera las vacunas unos estados y de otra manera otro, uno recibe una marca, otro recibe otra marca, digamos.
A todo esto se le suma una complejidad, que es que los pacientes se transformaron digitalmente. Entonces hoy los pacientes discuten si quieren esta vacuna o quieren otra, si recibieron esta y saben cuál tienen que recibir, hablan de, digamos, posibles niveles de cobertura. Entonces también tenemos al paciente como un nuevo actor fundamental en esto de saber o querer saber qué es lo que está recibiendo. Hoy pasa con las vacunas, hasta antes de este proceso, los pacientes no discutían con los sistemas de información quién había entregado el medicamento, cómo se había almacenado, digamos, y hoy un paciente llega al vacunatorio y pide información sobre qué laboratorio lo entregó, cuándo fue la entrega, si fue el cargamento que llegó el mes pasado o le toca el cargamento de este mes, digamos, tiene otro tipo de información que empieza a requerir. Y está bien porque está empoderado en el proceso de su salud. Hasta cierto punto está bien, ¿no? Porque después tenemos pacientes que rechazan una vacuna por alguna noticia dada y en este contexto quedan desprotegidos solo por un mínimo riesgo que podría haber salido en una noticia. Después, ese es otro universo de cómo manejan los pacientes este tipo de información, pero lo que hoy es, los pacientes hoy quieren tener acceso a esta información. Ya no es una problemática solamente de nosotros como sistemas de información, o como Estado, o como gobierno, de cómo trazamos, sino que son los propios pacientes los que ya piden: quiero saber quién la entrega, si hubo un proceso adecuado de almacenamiento, si estuvo correctamente almacenada, si estuvo correctamente distribuida, digamos, y eso empieza a generarnos un desafío muy grande de cómo informamos, porque muchas veces no tenemos esa información para darle a los pacientes. Yo escuchándolos entiendo o veo que hay, claro, hay desafíos desde cómo entregamos esa información a la ciudadanía en general, ¿cierto? Que hay, además es información que se recoge desde de diferentes fuentes, en las lógicas, tú mencionaba Carlos Sotero, o digamos, no está centralizada en los gobiernos, entonces ahí tendremos que hablar en algún otro momento de trazabilidad y cadena, perdón, de interoperabilidad y cadena de suministro. Eso otro día hacemos otra charla solo para eso, pero a lo que voy es, en esta audiencia que tenemos hoy, hay personas, se nos están presentando ahora, gerentes, líderes de instituciones clínicas, hospitales, hay personas del gobierno, digamos, municipal o regional, por decirlo en términos de que nos entiendan desde los diferentes países. ¿Cuáles deberían ser esos pasos que se deberían surtir ahora desde el contexto de cada entidad? Lo mencionaba un poco Carlos Sotero, pero también desde quienes tienen abordaje de política pública. Aquí tenemos a una persona digamos, de nivel federal en alguna región aquí de Colombia. Esos pasos a seguir para poder afianzar y mejorar estos procesos de trazabilidad y logística, porque todos sabemos que hay que hacerlo, necesitamos ser más transparentes hacia la ciudadanía, pero ¿cómo hacemos? O sea, ustedes en el ámbito de su experiencia, Carlos Solano, Ismael, Carlos Sotero, y después Andrés, para que nos lo redondeen, ¿cuáles creen que deberían ser esos siguientes pasos? O lo próximo a hacer. Abrí el micrófono para romper, porque un poco lo mencionaste en la respuesta en la pregunta. Hay un factor fundamental que es la estandarización, y la estandarización basada en estándares internacionales como los de interoperabilidad resuelve en gran medida esto. Entonces necesitamos también que haya iniciativas regionales, porque de nuevo los pacientes ya no son el paciente de mi médico y no me muevo de ahí, sino que lo mencionamos, van, vienen, se mudan, se trasladan, el pasaporte digamos, sanitario empieza a cobrar cierta relevancia. Entonces, si no acordamos entre la región, por lo menos, cuáles son esos estándares internacionales que vamos a utilizar, por lo menos inicialmente para la identificación de ciertas cosas, es lo que vos hablabas de interoperabilidad, va a ser muy difícil, digamos. Si cada uno de nosotros se pone a inventar la rueda, digamos, va a ser muy difícil que logremos por más buena voluntad que tengamos. Entonces yo creo que hay dos pilares fundamentales: la interoperabilidad como concepto basada en estándares internacionales y el apoyo en la tecnología. Digamos, hoy a nadie se le ocurre que este proceso no va a estar soportado por tecnologías de la información. Digamos, hoy es totalmente posible o factible. Y a veces es vergonzoso, porque a veces es vergonzoso, lo digo desde gestores de la salud, porque a veces es más fácil hacer el traqueo para retirar una gaseosa de un supermercado que quedó mal fabricada que poder retirar un fármaco que tiene infinita veces más riesgo que eso. Entonces creo que la otra iniciativa es aprender de otras industrias, es poder apoyarse en otras industrias que tal vez con menos complejidad o
con otra dinámica, pero han podido avanzar en el proceso de trazabilidad mucho más fácil que nosotros. No puede ser que sea mucho más fácil reponer el stock en un supermercado que poder reponer el stock en un hospital, digamos. Y hoy eso todavía ocurre, por lo menos en Argentina, en muchos lugares. Gracias, Carlos. Carlos Solano. Fíjate que Carlos, tocayo, dices exactamente lo que yo iba a comentar acerca de la interoperabilidad. Pero aquí también yo creo que hay un factor súper importante que es un sentimiento de colaboración. Debe de existir un sentimiento de colaboración en que todos estemos remando y tirando para el mismo lado. Y ese mismo lado debe ser poner al paciente y sus necesidades al centro y dejar a un lado lo que sean los intereses individuales, institucionales, etcétera, que nosotros tengamos, porque al final del día, como proveedores de servicios de salud, nuestro interés principal debe de ser la calidad en el servicio y el bienestar de los pacientes a los que servimos, ¿no? Independientemente de cuál sea el punto en el que ellos o ellas adquieran estos servicios de salud, ¿no? Entonces, parte de esa interoperabilidad también es la colaboración para que todos podamos tirar hacia el mismo lado. Ok, muy bien, sí, de acuerdo, muchas gracias. Ismael, me encanta porque van abriendo el micrófono, tomando la palabra, dale. Yo creo que los siguientes pasos debe ser que seamos capaces de abrir la información. Creo que eso es básico, que dejemos el recelo con la información, dejemos de creernos de que somos los dueños de una parte de la información y que si no somos capaces de compartirla, eso no nos va a ayudar a evolucionar en el tema de trazabilidad y de seguridad. O sea, porque la trazabilidad inherentemente va acompañada de la seguridad. No pueden ir el uno sin el otro. Y si nosotros seguimos creyendo que la información del laboratorio que fabrica el medicamento o el dispositivo médico es exclusiva del fabricante y no es capaz de compartirla para las instituciones que la utilizan o para los entes gubernamentales que quieren hacer la trazabilidad, la farmacovigilancia, la tecnovigilancia de los insumos, va a ser muy difícil poder avanzar. Entonces yo sí creo que debemos, a partir de ese hecho de que la información debería ser más pública y más asequible para que podamos generar esos mecanismos de seguridad y trazabilidad. Muy bien, muy interesante, Andrés. Bueno, definitivamente, como lo mencionaba Carlos Otero al principio, debemos aprender de otras industrias. Definitivamente, el sector salud muchas veces tenía o estaba concentrado en solucionar otros inconvenientes relacionados con la gestión clínica, tal vez de pronto algunos avances en términos de manejo de la información con algoritmos nuevos o con aplicaciones nuevas, como puede ser la inteligencia artificial, el machine learning, todo este tema que viene y que en salud es demasiado importante, sobre todo para la prevención y promoción de, digamos, de enfermedades. Pero el punto es que debemos llegar a la base. ¿Cómo estamos tomando la información en este momento de todos los procesos de trazabilidad? Y la voluntad está. Desde todos los stakeholders de salud, la voluntad de tener un proceso de trazabilidad está. Lo que pasa es que para llegar a la acción, muchas veces el tomar, por ejemplo, un registro manual y después tenerlo que editar en un sistema, desde esa base, se genera un proceso adicional que muchas veces el sector salud o el prestador del servicio no está dispuesto a hacer, ¿cierto? Porque es algo adicional y que de cierta manera afecta su operación. Pero es ahí donde la tecnología existente puede ayudar. O sea, la tecnología definitivamente está, y no es una tecnología que sea de otro mundo o muy costosa o muy difícil de implementar, es solamente tener la voluntad de trabajarla. Hay estándares que, como Carlos Solano también mencionaba y Carlos Otero también lo dijo, hay estandarización a nivel internacional. Y esa estandarización muchas veces depende de cada uno de los países. Y es ahí donde, por ejemplo, la política pública, la gestión regional de esta política pública toma parte y también de cierta manera puede ayudar en ese sentido a tener una mejor trazabilidad y una mejor atención, digamos, a la comunidad en cada una de las regiones. Claro, pero miren que creo que hay un dilema. Y hay un dilema porque entonces todos estamos de acuerdo en la necesidad de estandarización, de interoperar
de procesos colaborativos que se están dando en torno a la pandemia nos están llevando a otras lógicas, digamos, dentro del mismo sector. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que esté la política pública? En otros espacios estos días, ya me están haciendo caras, así que bueno, estos días hablamos del estado de la interoperabilidad en los diferentes países de la región, ¿cierto? Entonces, si hay, si no hay, si está, si esperamos a que nos digan cuál es el estándar y demás, o cuál es la codificación, o sea, obviamente hay unas lógicas que uno desearía que desde el nivel macro de los sistemas de salud se dieran, pero pues hay unas realidades allí que dan para otro webinar. O sea, ya vamos sacando 2 espacios más de discusión. Aquí la pregunta es, en el entorno de las organizaciones y de las personas que hoy nos acompañan, claro, hay que trascender, hay que ir más allá, pero ¿cómo romper digamos, esa inercia y arriesgarse un poco a que las cosas pasen? Entonces quiero primero darle la palabra a Carlos Otero, que fue el primero que me hizo que no. Te escucho, Carlos. Bien. Me dicen Charlie por las dudas, sí, es más, respondo más a Charlie que a Carlos, así terminamos con el problema de interoperabilidad entre los dos, Carlos. No, obviamente que no podemos esperar, digamos, y que ese también es donde nosotros cumplimos nuestro rol como gestores de información o como, digamos, embajadores de las tecnologías de la información dentro de nuestras propias instituciones. Nuestro deber es mirar un poquito para ver cómo está el estado del arte en otros países que siempre van digamos, pioneros en este sentido, para intentar equivocarnos lo menor posible en cómo definimos el proceso de trazabilidad interna de nuestras instituciones, pero no podemos quedarnos sentados a esperar porque sabemos en el entorno en el que nos movemos y sabemos cuánto tiempo puede llevar esto. Porque obviamente siempre es difícil meterse en algunos problemas puntuales, pero no podemos dejar de lado que frente a todo esto puede haber otros intereses que no son solo el interés propio de resolver un problema, sino que hay ciertas, digamos, presiones de algunas instituciones, laboratorios, llamémosle como lo querramos. Siempre hay alguien que tiene un interés en que esto no termine de resolverse, porque obviamente río revuelto, ganancia de pescador. Entonces, no podemos permitirnos quedarnos sentados a esperar eso, digamos, sino que, como digo, lo resumiendo, mirar alrededor, ver los países que lo han podido resolver o que han intentado resolverlo, cómo lo hicieron, para no estar fuera del estado del arte, intentar hacerlo lo mejor posible para tener que rehacer lo menos posible. Siempre vuelvo sobre, si nos basamos en estándares internacionales, va a ser más difícil que tengamos que rehacer algo. Pero vendrá luego la discusión cuáles son esos estándares. En la identificación, que es lo que particularmente me ocupa y a lo que me dedico específicamente, en la interoperabilidad semántica, siempre va a haber la disyuntiva de si uso SNOMED, si uso ICD-10, si me mantengo en algún nomenclador nacional. Bueno, intentar utilizar la mejor herramienta posible para ver cómo identifico de manera unívoca esta información y cómo hago para avanzar en eso. Pero empezar, intentarlo, aunque sea en nuestro pequeño mundo que son nuestras clínicas o nuestros hospitales. Te agradezco. Carlos. No, y totalmente, yo concuerdo con Charlie, aquí no podemos esperar, o sea, tanto la industria privada como las organizaciones que se dedican a los servicios de salud y los mismos ciudadanos son los que deben de tomar estas riendas para poder lograr esa transparencia de estos procesos que históricamente son como cajas negras y no sabemos qué pasa dentro de ellos, ¿no? El estar basado en estándares internacionales es absolutamente el camino hacia adelante, o sea, no hay de otra, son estándares probados que los países que van adelantados están utilizando, ¿no? Y por eso existen, y al igual que las mejores prácticas. Y no nada más eso, o sea, tenemos la posibilidad de aprender de esas experiencias que han tenido. Hoy en día existen cualquier cantidad de consultorías, consejeros, etcétera, etcétera, a los cuales nos podemos arrimar precisamente para poder obtener eso, ¿no? Y yo creo que finalmente cualquier cosa que se haga tiene que ser con el paciente, y nuevamente voy a regresar a esto, con el paciente al centro, ¿no? Porque el paciente al centro
debe de permitirnos crear estrategias hacia el futuro que vayan más allá de los sexenios o de los términos que los gobiernos van a estar, porque es súper típico, sobre todo en los países latinoamericanos, que lo que es importante para un gobierno, cuando sale, ya no es importante para el que lo toma. Entonces, nosotros teniendo esa continuidad basada en estándares internacionales y en querer hacer las cosas correctas y buenas por los pacientes, es lo que le va a dar esa continuidad que pues estamos buscando, ¿no? Muy bien. Ismael, yo tengo una pregunta para ti, tiene que ver con, obviamente estamos, digamos, arrancamos hablando de la trazabilidad en el proceso de vacunación COVID, pero pues estamos hablando de la trazabilidad en el espectro de todo lo que deberíamos trazar para un proceso de atención seguro y confiable, no solo para las vacunas, sino como lo discutíamos al inicio. La pregunta es, y bueno, aplicaría para ti y también para Charlie, pero empecemos contigo, y es, cuando estamos hablando, y tú lo mencionabas, de niveles superiores de calidad, de Joint Commission, de cualquier, digamos, estándar superior de excelencia que se maneje en las instituciones, pues obviamente el sistema de calidad pide y requerimos trazabilidad, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el mensaje para, desde lo estratégico y la alta dirección, frente a la asignación de presupuestos, de hacer de esto parte de lo estratégico en ese futuro inmediato y en ese, no solo para el proceso de vacunación, sino todos los demás ámbitos que ya hablamos en relación con el tema? Porque obviamente esto implica intencionalidad, lo mencionaron ustedes, y paralelamente recursos, y que se vuelva parte de la estrategia en la organización. ¿Qué me puedes aportar sobre eso desde la perspectiva en una institución como la Fundación Santa Fe de Bogotá, acreditada con excelencia, además Joint Commission? No sé si se me quedó algo pendiente que no dije de la fundación, perdón. No, creo que me la pusiste, como se dice vulgarmente, de papayita. Realmente, si no hay compromiso de la alta gerencia, desde la alta dirección, es difícil evolucionar los procesos. Afortunadamente, en Fundación Santa Fe de Bogotá no adolecemos de eso. Es una institución que desde la junta directiva hay compromiso total y digamos que siempre estamos muy comprometidos en que la transformación y la evolución constante es la única forma de sobrevivir. Coincidencialmente, nosotros actualmente estamos en un proceso que viene desde la estrategia de transformación digital, de evolución en los software, de interoperabilidad, que nos ha enseñado varias cosas. Y lo primero, y que hemos aprendido también de cara a lo que hemos vivido con la pandemia, es que las cosas se pueden hacer mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Algo que nos enseñó la pandemia es que podemos evolucionar mucho más rápido de lo que lo hacíamos, que ya aprendimos a perderle el miedo, como se dice vulgarmente, a que las cosas no pueden hacerse bien y rápido. Entonces, eso es parte de lo que hemos aprendido y creo que como institución hemos logrado entender que el transformarnos es lo que nos ayuda a mantenernos vivos, vigentes y liderando. Eso es parte de lo esencial. Y entonces eso se transpira digamos que en todos los niveles y viene liderado desde la alta dirección, pero va a todos los niveles y el compromiso, digamos que en el 100% de las personas es lo que hace que realmente logremos gestionar y evolucionar en estos temas. Entonces, obviamente se requiere el apoyo de la alta dirección, pero se requiere el compromiso del 100% de las personas. Muy bien, ¿algún otro comentario sobre el tema de los compañeros de panel? Me voy con otra pregunta. Un pequeño comentario y Sandra, que digamos, sobre todo en el cono sur, puede ser que en el norte o en el resto de América no sea tan así, no nos pagan por atender con mejor calidad. O sea, cobra lo mismo el que aplica o acreditó Joint Commission que el que no acreditó. No es como en Estados Unidos o en los países de Europa, que las acreditaciones de calidad o seguridad le permiten a las instituciones tener un valor diferencial sobre el proceso de atención. Entonces, en nosotros, sobre todo en el cono sur, digamos, certificar Joint Commission, certificar HIMSS, tiene que ver con un nivel superior, que es que sabemos que
tener mejor calidad en la atención tiene mejores resultados sobre los pacientes, y si nosotros somos, digamos, responsables de ese cuidado, finalmente, al final del camino, va a haber un retorno de la inversión que lo vamos a poder ver. A veces es muy difícil que nuestros jefes o los que deciden en qué invertir el dinero entiendan esa lógica. Y lo traigo porque, digamos, tanto Santa Fe como nosotros somos los que la gente considera hospitales grandes. Y es verdad, tenemos una espalda diferente para poder encarar estos tipos. Pero bueno, también tenemos un rol, digamos, dentro de las instituciones en salud, que es de algún modo marcar el camino, porque esa espalda que tenemos para poder hacerlo también le puede servir a otro. Yo lo que ahí aportaría es empezar a trabajar en una cadena integrada, como Carlos decía, digamos, no es un camino de una sola persona o de una sola institución. Entonces, si bien Ismael comentaba lo de la Clínica Santa Fe, o yo comento lo del Hospital Italiano, en donde claramente nosotros asumimos casi todo el rol de llevar adelante el proceso de trazabilidad, digamos, o toda la inversión, si se quiere poner en alguna palabra, es empezar a involucrar a los diferentes actores, exigirle al proveedor cómo quiero que me entregue la información, exigirle al financiador cómo quiero que me pague por lo que estoy haciendo, porque en definitiva le estoy ahorrando generar 2 veces la carga de medicamento, o perder medicamento, o hacerle que el medicamento sea por provisión de terceros, digamos, un montón de pequeñas cosas que obviamente no tiene sentido entrar en detalle, pero para que vean la posibilidad de diferentes acciones que podemos ir tomando, siendo que no todos van a tener la misma espalda para poder avanzar en estos procesos de calidad. Entonces, apoyarse en los que, de algún modo, por estructura o por compromiso académico, hemos iniciado el camino, involucrar a toda la cadena de servicio, digamos, que todos vayamos en el mismo sentido. Ok, muy bien, muchas gracias. Hay una reflexión que nos hace Marco Sosa, aquí a los panelistas en el chat, y habla de elementos esenciales que creo que empieza recogiendo muy bien. Marco me puede quitar el puesto de moderadora, es elementos esenciales: trazabilidad de la información, interoperabilidad de los sistemas, ¿cierto? Algo adicional a algo que no hemos conversado en detalle es la definición de paquetes de datos abiertos. Barreras, plantea él, intereses, obviamente, definición de la competencia de trabajo en red y la desinformación de actores en la cadena, incluyendo los usuarios. Yo quisiera preguntarles, en esta que hemos visto con el tema de COVID, de la vacunación COVID, para ir acotando, porque estamos hablando de trazabilidad finalmente desde COVID y a todos los demás elementos, ¿cuáles empiezan a ser, o cuáles son a este momento las lecciones aprendidas en términos de trazabilidad, en términos de seguridad, de confianza entre actores y también con la ciudadanía? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas que debemos rápidamente mantener o mejorar, por decirlo así, o afianzar, perdónenme que esa es la palabra, dentro de los sistemas de salud, si lo vemos desde la perspectiva de COVID? Carlos. Pues fíjate que un tema que es poco tecnológico, pero que dentro de Tech Salud hemos abordado y lo hemos hecho bien por muchas métricas, es el tema de la comunicación. Entonces, nosotros hemos sobrecomunicado, si lo queremos poner así. Antes a lo mejor no lo hacíamos tanto, pero ahora tenemos pues a las autoridades, ¿no? Que dentro del hospital tenemos al doctor Guillermo Torre, que es el rector de Tech Salud, tenemos a un ejército de epidemiólogos, de médicos, etcétera, que ahora se están poniendo allá afuera, ¿no? Entonces hacemos webinars, hacemos podcasts, hacemos videoblogs, etcétera, y lo que estamos haciendo es estar mandando todo esto hacia afuera, con el objetivo de poder mantener informada a la población, ¿no? Y yo lo voy a platicar en términos personales inclusive, ¿no? Mi suegra, por ejemplo, tenía muchas dudas acerca de que si se ponía la vacuna, que si no, que si es la vacuna hecha en China, que si es la vacuna de no sé qué. Y el doctor Torre había hecho unas cápsulas informativas muy sencillas de entender, y las pusieron allá afuera dentro de las redes sociales. Y entonces yo tomé estas cápsulas y se las mandé a mi suegra. Entonces se las mandé a mi cuñada y le dije, necesito que mi suegra vea esto.
Entonces, que no soy yo, Carlos, el que le está diciendo, que no es Panchito ni Pedrito ni lo que puedas leer, sino que es una autoridad, es en la materia y que te va a dar la orientación que necesitas, ¿no? Y al final del día, mi suegra los vio los videos, se informó y fue y se puso la vacuna. Entonces, yo creo que es un tema que si bien tiene un aspecto de tecnología, las redes sociales, etcétera, etcétera, pero es un tema que podríamos meterle muchísima más énfasis, que es la comunicación con el objetivo de mantener bien informada a la ciudadanía. Me parece muy relevante lo que mencionas, porque además creo yo que no solamente o sea, la comunicación en relación con la seguridad, la efectividad de la vacuna y demás, sino del proceso como tal. O sea, mire lo que aquí hacemos para cuidarle y demás, incluso como lo mencionaba Andrés, en el momento de la aplicación de la vacuna. O sea, hay unos aprendizajes que debemos dar o debemos tomar en relación con eso para el corto plazo, para el inmediato, en lo que sigue de los procesos de vacunación, todo lo que falta en nuestros países, pero además también para los otros temas relacionados con seguridad de pacientes. Absolutamente. Nos hacen un comentario que me parece muy relevante, lo hace la doctora Blanca Elvira Cajigas de Acosta, que nos acompaña hoy. Dice que obviamente también algo para que hace falta es el no tener incentivos, no tener realmente incentivos en los sistemas de calidad que permitan afianzar estos procesos de trazabilidad y de seguridad, o sea, otro tipo de incentivos más allá de los que mencionaba Charlie, del tema. Ok, muy bien, gracias mi doctora Blanca Elvira por ese comentario. Señor. Sandra, yo quería complementar algo de lo que mencionaba Carlos con respecto a la comunicación y a la educación. Es clave en este entorno donde ya todos estamos conectados. De hecho, estamos acá desde 3 países en vivo, 5 personas hablando. La adopción tecnológica de estas plataformas pues ya es algo que todas las generaciones están trabajando. Y de cierta manera la trazabilidad es tan importante que me pareció muy curioso ver el proceso de vacunación en el que estamos en este momento en Colombia, ver a las personas grabando a sus familiares cómo les están aplicando la vacuna, para ellos tener evidencia de el proceso de vacunación. O sea, la trazabilidad que de cierta manera debería estar controlada por diferentes entes, la trazabilidad o el poder lo está llevando el mismo consumidor, el mismo paciente, lo está haciendo por él mismo, porque siente esa necesidad y que de cierta manera nosotros como entes dentro de toda esta cadena de suministros deberíamos garantizar. Y es un punto de partida, ¿no? O sea, finalmente sabemos que el consumidor demanda más información. Sabemos que incluso ha tomado acciones para generar trazabilidad desde los medios que él puede generarla para de verdad adoptar esta necesidad que no es solamente, como mencionábamos de pronto, interactuarlo o regularizarlo con la política pública, sino también como desde el nivel proactivo de la cadena de suministro, desde el hospital, desde el proveedor, poder generar esa necesidad y poder empezar a trabajar en este sentido. Sandra, Bueno, muy y ahí bien. puedo sacar Señor. un minutito. Claro, Charlie. Perdón, sé que estamos sobre la hora, pero porque también lo mencionaban en el chat. A nosotros lo que nos sirvió mucho es, si bien datos abiertos es un concepto estricto, digamos, y probablemente no sea exactamente lo que estemos haciendo, fuimos totalmente transparentes. Desde el día 1 publicamos cuántas vacunas recibimos, cuántas vacunas aplicamos, qué vacunas aplicamos, qué día, cuántas, digamos, fue el remanente de cada día en general, y eso la gente, los pacientes lo valoraron mucho. Y era un poco lo que decía Andrés también, es que los pacientes se transformaron digitalmente. Cuando hablamos de la transformación digital de las instituciones, digamos, ya no es una opción. Digamos, los pacientes están transformados digitalmente. Nosotros ahora tenemos, si no nos ocupamos antes de trabajar en la transformación digital de nuestras instituciones, ya ahora estamos corriendo detrás, digamos, porque los pacientes eligen y seguramente van a elegir aquel que le da más soporte o que les muestra más información que aquel que no les muestra nada y que están atendiéndose a ciegas de alguna manera. Así es. Yo quiero pedirles algo y es, antes de plantear mis conclusiones, quisiera que cada uno de ustedes, de todo esto que hemos hablado, le dejara un mensaje clave a la audiencia. O sea, qué reflexión, qué mensaje clave le queda a esas personas que nos han acompañado acuciosamente durante esta hora
en relación con cómo es que se debe afrontar ese desafío de proceso de vacunación, digamos en general de la logística de este tipo de bienes preciados para el sector salud y para la vida, en términos de trazabilidad, seguridad. ¿Qué les dejan a cada uno de ellos? Hay mucho para decir y yo cierro entonces la conclusión. Bueno, si quieres yo empiezo. Yo creo que hay que, y tal vez retomando un poco lo que decía Carlos, hay que fortalecer demasiado todo el tema de comunicación y educación al paciente. Me parece fundamental eso, romper la desinformación que se tiene a través de redes sociales y de medios perversos de comunicación con información veraz, abierta y concreta. Y abierta, cuando digo abierta, es que seamos capaces de decir lo bueno y lo malo. Que si algún paciente hizo algo, también se puede presentar. Esa claridad y, digamos, el ser diáfano en esa información también genera credibilidad al final. Porque cuando uno dice un paciente de 10.000, pues eso pone en un contexto totalmente diferente los efectos adversos, que cuando dicen, no, es que se murió un paciente por la vacuna de COVID. Eso desestima todo el proceso, todo el plan de vacunación, todos los esfuerzos que se hayan hecho por generar credibilidad en el proceso de vacunación. Y el segundo mensaje sería fortalecer las cadenas de abastecimiento para utilizarlas en pro de facilitar todo el sistema de vacunación. O sea, creo que hay que tratar de utilizar todos los recursos posibles que tengamos en los países para tratar de que esto sea algo más expedito y más seguro. Gracias, Ismael, muy amable. Carlos. Pues nada, primero pues agradecer mucho la invitación a participar en esto y pues bueno, la conversación nos deja claro que la solución tendrá que venir pues de la industria privada, de la academia y de la ciudadanía misma, ¿no? Entonces, para que podamos transparentar estos procesos, podamos tener la trazabilidad de lo que queremos hacer y está perfecto, ¿no? Que la ciudadanía, la gente se junte precisamente demandando esta trazabilidad sobre las cosas que guardamos como importantes, ¿no? Entonces, y uno de ellos, pues obviamente, pues es nuestra salud. Son los medicamentos que nos ayudan a estar bien y a estar sanos y pues bueno, yo los quiero dejar con eso. Muchas gracias. Charlie. A mí me gusta retomar un concepto que Carlos mencionó mucho, que es la atención centrada en el paciente. Digamos, el paciente en el centro, digamos, concuerdo 100% que es eso, y sobre todo en esta charla que hablamos de trazabilidad y que generalmente se asocia la trazabilidad con el proceso administrativo para optimizar recursos en un hospital. No perder el foco que nuestro principal objetivo como informáticos en salud es darle mejor salud a las personas. Entonces, el concepto de Carlos, digamos, del paciente en el centro, o el concepto formal de cuidados centrados en el paciente, creo que es lo fundamental. Y en ese sentido, sin perder ese objetivo, aplicar la tecnología de la información para lograr lo máximo posible. Pero cualquier esfuerzo, por mínimo que nos parezca, por pequeña que parezca nuestra institución, o por, digamos, perdida en el océano que creamos que estamos haciendo, digamos, siempre va a ser un pasito más que no haberlo intentado. Entonces, mantenerse en esa línea y recordar siempre que lo que hacemos, lo hacemos para que los pacientes tengan mejor salud. Gracias, Charlie. Andrés, tu mensaje, después voy con una pregunta que me pusieron en el chat, sin la cual no, con esa cerramos y nos vamos, les prometo. Bueno, básicamente un mensaje clave de esta situación y bueno, de los cambios que hemos tenido en el sector salud es la importancia de la implementación tecnológica, de no pensar que la tecnología es una alternativa a solucionar un problema, sino que la tecnología es el camino. Finalmente, lo que busca como tal la tecnología en todos los sectores y en este caso en el sector salud es poder ofrecer y cumplir los objetivos de atención en salud de una manera segura, de una manera eficaz y apoyar a los prestadores de servicios para que ellos realmente se enfoquen en lo que ellos saben hacer, que es atender al paciente, cuidarlo y
de cierta manera, pues cuidar nuestra salud como pacientes en general. Entonces, acá la invitación es no solamente para el proceso de trazabilidad en vacunación, sino en general, para todos los procesos hospitalarios, la tecnología está para apoyar y de cierta manera debe ser tomada como parte estratégica dentro de las decisiones hospitalarias para apoyar estas, digamos, estas operaciones que pues cada vez más están sometidas a estrés, están sometidas a diferentes exigencias que pues cuál otra industria trabaja con indicadores en términos de proteger la salud de las personas. O sea, más que el sector salud. Así es, Es Andrés. clave. De acuerdo, muchas gracias. Yo voy a redondear una pregunta que hay y a dejar unos mensajes de cierre. Uno es, cualquier tecnología, digamos blockchain o, no sé, RFID, o sea, hay muchas opciones desde la tecnología que pueden usarse para este tipo de procesos. Creo que de esta charla quiero dejar complementar o redondear un mensaje y es, necesitamos más adelante, vamos a hacer un webinar, lo prometo, y vamos a hablar de interoperabilidad, cadena de suministro, y esas lógicas que necesitamos afianzar allí, creo que ahí hay un punto. Otro tema que vamos también a hacer en algún momento va a tener que ver con transparentar la información a los pacientes, los portales de pacientes, cómo somos capaces de abrirnos, y lo mencionó Charlie, sé que algunas de sus instituciones, muchas lo tienen, y es cómo podemos llevar más información que le agregue valor a los pacientes, pero que también les dé seguridad y confianza en los procesos. Pero creo que hay algo fundamental y es, en este proceso de vacunación, el mensaje de ser capaces de hacer trazabilidad, de compartir esa información, porque si me la guardo yo, si sé que lo puedo hacer yo al interior, y creo que ha faltado comunicación frente a eso para los pacientes, para que sientan más confianza, no solo en relación con la vacuna, sino con el proceso y cómo las instituciones de salud, como las que ustedes tres están, hacen esfuerzos significativos para que el proceso sea seguro, confiable, el proceso como tal de vacunación al momento de la aplicación, y bueno, que viene trayendo también el tema de la trazabilidad. Gracias a todos por acompañarnos, a las personas que en el chat nos han dado las gracias. Hay comentarios, señores, que una charla entretenida, que una charla positiva, práctica, bueno, de eso se trata. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, síganse cuidando y recuerden que este es un tema de seguir todas las medidas de distanciamiento social y sobre todo de ser capaces de entender que es responsabilidad de cada uno el cuidado, pero también apoyar a esos equipos de salud que están en la primera línea todo el tiempo. Gracias a todos y buena tarde. Vía correo les compartimos a los que me están preguntando, por la grabación para que la puedan después ver o replicar a todos. Bueno, que estén muy bien.